Por favor, Ernesto Cabral, de La Encerrona, nos va ahora a explicar la investigación Rolex Gate. Creo que ahí tienes el... Hola. Efren, ¿tienes el...? Si quieres, lo mueves un poco para puedas ver la... Eso. Hola, buenos días. Déjeme probar. Ya, ahora sí. Buenos días. Yo, como bien mencionó Ricardo, soy periodista de La Encerrona. Somos un medio peruano, un podcast que se transmite a través de YouTube principalmente, pero diferentes plataformas, ¿no? Y les vamos a explicar el caso Rolex Gate. Ya se ha hecho una introducción sobre este caso. Brevemente, la presidenta peruana tiene una denuncia constitucional en el Congreso por una investigación fiscal por haber recibido en calidad de préstamo, según ella, de relojes de la marca Rolex y de algunas joyas como Van Cleef, que en total superan los $200.000, si no me equivoco. Según la Fiscalía, a cambio de estas joyas que se las regaló el gobernador regional de Ayacucho, que es una región del Perú, el gobierno central aceleró la transferencia de partidas presupuestarias de dinero a ese gobierno regional, ¿no? Entonces, según la Fiscalía, hay una presunta situación de sobornos a través de estos relojes Rolex. Entonces, quiero comenzar con la metodología, cómo llegamos a este resultado, porque como bien decían en la presentación, para todos los miembros de La Encerrona ha sido uno de los casos que más repercusión a nivel mundial ha tenido de nuestra vida periodística. Y quiero tocar estos 4 puntos, ¿no? Primero, uno bastante importante que tiene que ver la diferencia entre filtración y dato disparador, que es algo que siempre seguramente han escuchado en talleres de periodismo de investigación, ¿no? Con el caso de Lavallato, se hizo bastante común, al menos en mi país, de trabajar con filtraciones en las redacciones, que no está mal, ¿no? Casos grandes, recientes, se me ocurre, por ejemplo, el caso Panama Papers, en el mismo caso de Lavallato, los periodistas a veces recibimos documentos, recibimos información de autoridades, recibimos información de personas privadas dentro de empresas, de documentos y los revisamos, ¿no? Es una práctica que muchos periodistas hemos realizado. Pero en este caso, y después van a entender por qué es importante esta diferencia, en este caso estamos hablando de datos disparador. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que un dato disparador es algo que observamos en el mundo, en la vida real, y a partir de ahí nace una investigación. En este caso no es de que alguna autoridad, alguna persona nos entregó un file donde decía que la presidenta estaba usando relojes Rolex y habían sido vistos en esta y esta otra oportunidad con una cronología realizada, que hubiera sido válido también. En este caso, 2 personas que de alguna manera habían tenido un encuentro con la presidenta se dieron cuenta de que ella usaba un reloj de la marca Rolex en la muñeca. Y los dijeron, en este caso, al director de mi medio, que es Marcos Cifuentes, como un dato adicional. Pero eso nos prendió las alarmas de entender por qué la presidenta estaba usando un reloj Rolex. Si es de que uno veía su pasado, del sueldo que ella recibía, no cuadraban las cifras, ¿no? Y el último problema que tenemos es cómo identificar un Rolex. Yo nunca en mi vida había visto un Rolex, menos usado uno, ¿no? De hecho, no uso relojes. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de identificar un Rolex si es que incluso yo sentándome al lado de la presidenta y teniendo el tiempo para revisar su reloj, no hubiera sido capaz de identificar que era un Rolex original? Entonces, hay algo en Perú que es bastante útil, esto que es una cuenta de Flickr, quizás algunos de acá han tenido Flickr hace 10.000 años, yo tenía mi cuenta, y esto fue creado en el año 2011 en Perú, de manera institucional. No solamente la presidencia del Perú, sino varias instituciones tienen esta cuenta de Flickr donde suben las fotos protocolares, y lo bueno que es la suben en alta resolución. Aquí pueden ver de que va hasta 5.800 por 3.872. Es decir, puedo ver la muñeca de la presidenta de manera adecuada. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Si ven
caso de acá, ¿no? Dice, está la presidenta, una foto protocolar, cierre de brecha social, pero si haces zoom, ves el Rolex, ¿no? Y ahí, bueno, acá no sé muy bien porque está en pantalla grande, pero se ve la coronita del Rolex, varias identificaciones que son propias, ¿no? Los diamantes que están incrustados en algunos números. Entonces, lo que nosotros hicimos es revisar alrededor de 10.000 fotografías durante unas cuantas semanas, ir descargándolas una a una. O sea, cada vez que veía que la presidenta tenía un reloj en la mano, lo descargaba. Hicimos esta base de datos solamente una parte de todas las fotografías que descargamos, con su fecha y demás. Y una vez que tenía todo esto, entré en pánico y dije, ¿qué hago, no? Así que tengo que comenzar a ordenar, armar una base de datos. Lo que hicimos en este caso fue, según las características, o sea, si tenía el tipo de correa de cierta manera, si los colores eran plateados, eran dorados, el tamaño, tenía uno de Mickey Mouse, por ejemplo, que nos permitía hacer esta categorización, ¿no? Este es un Excel, que de hecho es la captura de pantalla del Excel que usamos, con cada uno, en este caso es el Rolex, con cada una de las veces y las fechas en que aparecía, ¿no? También recurrimos a la búsqueda inversa que tiene Google de imágenes. Era una ayuda adicional, no nos basamos solamente en esto, pero una ayuda adicional. Como ven en la foto que les mostré antes, logra identificar como Rolex el buscador de Google, ¿no? El Datejust, de hecho es un Datejust, pero de 36 milímetros. 36 es el grosor, ahora soy de experto en Rolex, pero es el grosor de la muñeca. Y lo que hicimos fue armar un Excel, digamos, a la vieja, entre comillas, usanza, ¿no? Con una cronología, ¿no? Y de aquí, de ahí nomás ya salieron varios datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, de que cuando ella llega al gobierno con el partido del entonces presidente Pedro Castillo, ella era ministra de Inclusión Social y solamente tenía 4 relojes de gama media. Pero una vez que llega a ser presidenta, la cantidad de relojes, más allá de si es un Rolex o no, pero la cantidad de relojes aumentó de manera exponencial. Ahí ya tenemos un primer indicador. Pero nos faltaba identificar si estábamos o no ante un Rolex. O sea, tenemos la fotografía, tenemos que la búsqueda inversa nos está diciendo de que parece ser un Rolex, pero teníamos que identificarlo, estar sumamente seguros. No estamos hablando de la presidenta del país, ¿no? Entonces, lo hicimos además con herramientas tradicionales. Uno, la ley de transparencia. El Perú, a pesar de todo, tiene una ley de transparencia bastante buena, una legislación sobre acceso a la información pública bastante buena. Hicimos el pedido a ver si había algún registro sobre esto, si había alguna compra, algún protocolo, están obligados a declarar sus relojes y cualquier préstamo, cualquier donación, cualquier regalo que reciban los presidentes, están obligados a declararlo de manera pública. No había, obviamente. Fuimos después a varias tiendas donde habían relojeros especializados en Rolex para que vieran las fotografías y nos dijeran si para ellos, según su ojo experto, estamos frente a un Rolex, porque nosotros habíamos identificado 3, pero los relojeros solamente pudieron coincidir en uno, que sí era un Rolex, ¿no? También consultamos de nuevo fuentes de Palacio de Gobierno, ¿no? Fuentes que sabíamos que pasaban tiempo dentro del Palacio de Gobierno, si es que habían visto algo extraño en la muñeca de la presidenta, y también recibimos esa confirmación, ¿no? De que sí se comentaba dentro del Palacio de Gobierno que había un Rolex. Y pedimos descargos oficiales. Eso es importante. No solamente porque es un tema de justicia con la persona con la cual estamos investigando, sino también porque nos puede ser bastante útil en el futuro, ¿no? Cuando nosotros, si vemos la cronología, la presidenta la última vez que se le ve usando un Rolex son días antes de nuestra publicación. Nosotros publicamos, digamos, como 7 de la mañana, y a las 8 de la mañana, el gobernador regional de Ayacucho, que les dije que es quien le dio los Rolex, o sea, una hora después de publicar, fue a Palacio de Gobierno, sale de los registros, se reúne con la presidencia unos minutos y se retira. La presidenta dice que devolvió los Rolex porque como ella no sabe usarlos, o sea, no, son como tienes que calibrarlos de manera manual, era muy complicado y tiene que gobernar el país, entonces pierdo tiempo, los devuelvo, ¿no? Pero
cuando la Fiscalía ve la cronología y ve la fecha en que nosotros le pedimos los descargos oficiales, se da cuenta que es mentira, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de ser justo con la persona que estamos investigando, sino también te guarda las espaldas a futuro y puede ser importante incluso una investigación fiscal, ¿no? Otro tema, me avisan si me estoy yendo con el tiempo, pero otro tema es el de, tuvimos una suerte improvisada del equipo rojo. No sé si algunos acá han visto The Newsroom, que es esta serie en HBO, y tenían unas cosas, tuvieron un capítulo con un tema similar. El equipo rojo básicamente cuando te juntas, divides tu redacción en dos, uno van a ser aquellos que te van a criticar y el otro equipo es el que va a tratar de responder a todas esas críticas, ¿no? Eso tratamos de hacer, porque dijimos, esto puede tener unas implicancias grandes y queremos cubrirnos las espaldas y saber que estamos haciendo bien las cosas. Y 3 temas vimos, ¿no? Si era un tema frívolo, hace muchos años la ex primera dama Nadine Heredia también se le fiscalizó acerca de sus compras de carteras, de chocolates y demás que eran de lujo, y se habló de machismo político. Estamos cayendo nosotros lo mismo, era válido ver qué relojes usaba la presidenta. Hubiéramos hecho lo mismo si fuera un presidente hombre. Y aquí es lo que le decía, ¿no? Hace un momento. El dinero que ella ganaba, los montos que ella recibía, no justificaban, no coincidían, no le daban las cifras para haberse comprado no un Rolex, sino 3, ¿no? Segundo, puede ser usado políticamente. Como saben, en Perú quizás no sé mucho, pero en Perú estamos en una crisis política desde el 2016, si no me equivoco, 17, y podía ser usada esta investigación como una forma de atacar a la presidenta o atacar a la oposición. Y de hecho ambas cosas pasaron. Se pidió la vacancia por este caso, no ocurrió, y también usó la presidenta para decir que había un complot en contra suya. Entonces quisimos evitar especulaciones, teníamos sospechas de 3, de 1 estábamos completamente seguros, vamos solamente con ese. Y si corremos o no un riesgo, ¿no? Eso también conversamos bastante. Y sí lo corrimos, me parece, porque hemos tenido varios ataques a la prensa por el caso Rolexgate. Recibimos más de una fuente información de que se había ordenado un seguimiento, por lo menos al director de la Encerrona, Marcos Cifuentes. No lo pudimos llegar a confirmar hasta el momento si efectivamente ocurrió o no. Igual hemos recibido asesorías de algunas organizaciones, como las que menciono ahí, pero siempre las sospechas fueron lo suficientemente fundadas porque a los meses de publicar el caso Rolexgate, el ministro del Interior, que lo ven ahí, se conoció un audio en el cual pedía controlar al director de la Encerrona, ¿no? ¿Qué más? Lo importante al inicio que le decía sobre filtración y dato disparador. Por lo menos 3 ministros diferentes pidieron que se investigue las fuentes de la Encerrona. La que ven aquí es Jania Pérez de Cuellar. Ella era ministra de Vivienda del gobierno de Boluarte, de Dina Boluarte, y salió en medios de comunicación a pedir de que quizás todo era una venganza política. Entonces lo que tenía que hacer la fiscalía, en vez de investigar si el reloj era un soborno o no, era investigar de dónde había salido. Y esto es bastante peligroso, porque estás pidiéndole públicamente a una autoridad que investigue las fuentes de información del periodismo. Y no solamente se limitó a autoridades, incluso también el entonces presidente del PIS pidió en una columna de opinión que lo más interesante no era el caso Rolex, sino saber quién nos había dado la información. Lo mismo ocurrió con el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Él incluso fue más allá, insinuó de que había una investigación ya de la policía para tratar de averiguar si la criminalidad internacional estaba detrás de nosotros porque, no sé, Soros y todo demás, ¿no? Entonces, de hecho, el último informe del índice de Chapultepec de la libertad de expresión menciona que hay una caída en el caso, perdón, en la libertad de expresión, de los índices de libertad de expresión en Perú. Y el impacto directo ha sido del caso Rolex, ¿no? La presidenta ha dejado de hablar. Acá hay varios colegas peruanos que pueden atestiguar de eso, que la presidenta pasa 3 meses sin dar declaraciones a la prensa y cuando las da se pone en una actitud confrontacional.
Pero todo esto me parece que se resume en que tenemos una investigación que, como decía la presidenta, ahora sí está dando la hora, ¿no? Fue clave hacer la línea de tiempo, que es lo que llegamos a publicar. Tratamos de limitarnos solamente a lo que teníamos seguros de hacer para tratar de no darle insumos a la presidenta y al gobierno de atacarnos. Y lo bonito de este caso es que, si se dan cuenta, no es una investigación tan compleja. No tuvimos que hacer, no sé, viajar horas a la selva, tuvimos que pasar un año investigando, sino fue hacer periodismo clásico, ¿no? O sea, ordenar nuestra información y hacer una pregunta informada a la presidenta, que está acostumbrada a no responder a la prensa, ¿no? ¿De dónde salió este reloj y quién se lo dio? Como les decía, hay una investigación abierta contra de la Fiscalía contra la presidenta. Ahora es la presidenta con menos popularidad en la historia del país, que pueden ver al lado derecho. Hubo un impacto cultural bastante fuerte, se hicieron canciones, se hicieron fiestas. Ahí está Marco, mi jefe. Y también hubo un impacto a nivel de protestas sociales. Se usó bastante la palabra Rolex. Se cantaban, hay joyas, hay Rolex, pero el pueblo sigue pobre, que fue parte, se insertó en la cultura del país, ¿no? Y ya para terminar, hacer seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento a las publicaciones. Hemos publicado una base de datos en nuestra página web, hemos ido cubriendo el tema, y de hecho ahora estamos próximos a publicar un libro sobre el caso Rolexgate. Es una exclusiva para Colpin, pero es un caso Rolexgate del Planeta. Y vamos a hacer seguimiento, porque hay que tener en cuenta que las investigaciones, ustedes lo saben, no se resuelven en una semana, 2 semanas, un mes, a veces toma años, ¿no? Entonces, mucha paciencia y orden, sobre todo. Gracias, Ernesto. Tenemos unos 7 minutos para unas preguntas. Una aclaración: Augusto Álvarez Rodríguez no ha sido presidente del IPIS, es presidente del IPIS todavía. Y Ernesto se ha referido a un artículo de opinión sobre el contexto de Rolex y cómo podría haber originado la disparada o el inicio de este escándalo, que me parece sería un despropósito vincularlo con ataques a la prensa en un contexto donde efectivamente hay en el Perú, como en todos los países, este tipo de problemas. Tendríamos como para 3 preguntas, si por favor pudieran, una por ahí, otra, hacemos las 3 y luego contestamos, otra por ahí. ¿Hay alguien más? Bien, 2 preguntas, por favor. No veo bien quién es por la luz, pero alguien podría... Un mínimo, un minuto. Mónica, ¿podrías por favor ayudarme con el micrófono? Disculpen. Gracias, Mónica. Bueno, buenos días. Una pregunta para Efren del Faro. Si nos podrías explicar, podrías profundizar en tu método para lograr identificar como este entorno cercano a Bukele y que toda esta operación, digamos, de testaferros y la relación con la familia, ¿no? Y quería decir algo importante, Ernesto. Tú sabes que en Perú hay varios periodistas que han investigado el caso Lavallato, y hay una precisión. El inicio de la investigación del caso Lavallato en Perú no se basó en filtraciones. Se basó en el trabajo de reportería de periodistas de investigación que propiciaron que luego los fiscales inicien las investigaciones. Y también decir algo muy importante: dentro de una filtración es una fuente más. Y ahí encuentras datos disparadores para corroborar y hacer la reportería. No se basan las investigaciones solo en filtraciones, y eso no solo sucede en el caso Lavallato, ha sucedido también en el caso Panama Papers, y acá hay varios periodistas que pueden dar fe de eso.
Solo para precisar. Luego, la cobertura de seguimiento podría haberse basado en filtraciones que puede hacer, digamos, el periodismo diario. Pero creo que sí es importante. Gracias. Bien, hay una pregunta para Efrén entonces. Otra pregunta había por ahí, por favor, si pudieran alcanzarle el micro. Gracias. Yo soy Alejandra, soy de México y mi pregunta, pues no sé si es pregunta o pedir más bien un consejo por parte de Ernesto Cabral. En la ciudad donde yo vivía hasta hace poco, en Guadalajara, Jalisco, hubo elecciones para elegir al gobernador y una de las candidatas, mujer, en un debate, ¿no? Estos debates que se hacen pues para exponer los puntos, etcétera. Ella tiene en repetidas ocasiones también luce, relojes y joyas de lujo, ¿no? Y entonces me llamó la atención el Cartier que usaba, le tomé una foto, puse un aproximado de lo que costaba y ha sido mi Twitter más exitoso. Mi director editorial en ese tiempo me dijo que pues eso no es de interés del público y entonces pues no le seguí la pista. Ya pasaron algunos meses, no sé si retomarlo. ¿Ahí qué se hace? Porque pues esto es de tiempo, ¿no? Para Ernesto. Bien, le doy entonces la palabra a Efrén. Bueno, para construir el círculo básicamente fue por la información de la constitución de las empresas, que eso en El Salvador afortunadamente sigue siendo público, pero luego también a nosotros nos ayudó mucho que en los últimos años hemos logrado acumular bases de datos sobre información de personas naturales. Entonces, digamos, a partir de eso se construyó como el árbol genealógico, eso no lo puse ahí, pero sí construimos el árbol genealógico de la familia Bukele como para tener claridad de quiénes eran los personajes y también de sus principales funcionarios. Pero básicamente es eso. Primero fue la ficha de los registros de empresas y con esa ficha de registro de empresas nos fuimos luego a bases de DUIs, consultamos bases de seguro social, por ejemplo, y a partir de eso pues se armó, digamos, los parentescos de la familia y sus empleados. Gracias, Efrén. Ernesto. Sí, bueno, ahí básicamente el consejo es tratar de ver la forma de cómo publicar sobre el caso, ¿no? Usar ciertas joyas de valor si estamos hablando de la máxima autoridad del país o alguna autoridad de gobiernos provinciales o locales, es bastante importante, ¿no? Algo que respondía bastante la presidenta era de que estamos hablando de su vida privada, vida personal, que eran nimiedades, pero en tanto es una autoridad que es susceptible a poder recibir ciertos regalos, ya ni siquiera hablemos de sobornos, ¿no? Pero ciertas influencias a través de estos regalos, sí es importante saber de dónde ha salido, si es que el valor de la joya se condice con sus ingresos. No sé si en el país que me estaban preguntando hay forma de acceder a sus declaraciones juradas, su patrimonio y demás, ¿no? Pero el consejo es tratar de ver la forma de publicar eso y de hacer básicamente lo que nosotros hicimos, ¿no? Es una pregunta informada acerca de dónde salió esa joya, de dónde vino el patrimonio para comprar un bien de lujo, ¿no? Y solamente para mencionar lo que preguntaron, bueno, o comentaron hace un momento, claro, yo mismo dijo de que la filtración es un forma de periodismo, una forma de acceder a fuente de información que es completamente válido. Trabajado en el caso Panama Papers, he cubierto el caso Lavallato antes que iniciaran las investigaciones en Estados Unidos y es una forma válida de hacer este caso, ¿no? Simplemente es una diferenciación metodológica, ambas son iguales y como les decía en la misma presentación, incluso si nos hubieran dado un file diciéndonos, oye, mira, esto es el caso Rolex, está así, 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 ustedes verifiquen la información, hubiera sido igual de válido. Al final lo que hacemos como periodistas es tratar de verificar y dar una información corroborada de interés público a la población, ¿no? Bien, muchísimas gracias.